Puedo creer sin explicar en un gran poder que ahora vive en mí su dulce paz y su amor. Puedo sentir. Cristo murió, mas hoy vive, y por su vida puedo salvo ser. Ahora sé, no cambiaré, yo creo en Dios. Creo en ti, mi Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. Cada paso en el camino puedo sentir, está conmigo. Jamás se irá, puedo confiar, yo creo en Dios. Decimos amén. Puedo creer en la verdad que cuando sea al fin, fíjense qué hermoso, Él por mí volverá y vida eterna junto a Él podré gozar. Fíjense, no más dolor ni más adiós, pues junto al Padre habrá felicidad y por los siglos cantaré. Yo creo en Dios. Creo en ti, mi Salvador, el don precioso de amor. Me guía con su mano y junto a él seguro estoy. Cada paso en el camino puedo sentir, está conmigo. Jamás se irá, puedo confiar. Yo creo en Dios, jamás se irá, puedo confiar. Yo creo en Dios. Amén. Que el Señor nos siga bendiciendo en este día. Amén. Muy buenos días, iglesia. Qué gusto saludarles en el nombre del Señor. Aquí están los valientes que dejaron las casas para estar presentes hoy en la presencia del Señor. Iniciamos evangelismo el día de hoy.
Y evangelismo, queridos, es hablar de Jesús. No podemos expresar evangelismo sin Cristo. Evangelismo es una persona y esa persona es el Hijo de Dios. Por eso yo te voy a animar a hacer varias cosas durante esta semana. A los que están mirándonos y siguiéndonos por las redes y también por los medios televisivos, queremos suplicar que tenga su Biblia a la mano. Si usted tiene una Biblia a la mano, usted va a poder fácilmente captar mejor el mensaje del quinto evangelio. Que en mi opinión, el mensaje del quinto evangelio es precisamente el evangelio para hoy. Es un evangelio que es presentado en un ángulo diferente. Conocemos los 3 evangelios sinópticos. Conocemos el otro evangelio que no es sinóptico, pero que se le considera el cuarto, el evangelio de San Juan. Pero en mi opinión humilde, yo respeto cualquier otra opinión, el evangelio más hermoso, más sublime, más perfecto en cuanto al Cristo es el libro de Hebreos. No sabemos quién es su autor. La Biblia no nos registra quién es el autor, pero que se cree fue escrito después de la ascensión de Cristo y antes de la destrucción del templo en Jerusalén. Algunos lo sitúan más o menos allí por el año 60 a 65 después de Cristo. Y hoy vamos a iniciar haciendo un ejercicio que es importantísimo. Aquí hay gente linda que ha estado atendiendo en el curso de cultura cristiana que no tiene experiencia en la Biblia. Así que voy a pedir a los que ya tienen más conocimiento que ustedes tengan paciencia con nosotros, porque parte del evangelismo en la Southeastern California Conference es educar a nuestra iglesia a amar la palabra de Dios. Así que yo voy a invitarte que vengas conmigo al primer evangelio. Vamos a ir a Mateo y vamos a descubrir qué significa realmente el evangelio. Para los que tienen la misma Biblia que yo y tienen la oportunidad de seguirnos en esta mañana, quiero invitarte que abras la Biblia del seminario en la página 743. Genealogía de Jesucristo, el hijo de David, el hijo de Abraham. Y Abraham fue padre de Isaac. Estamos mirando la genealogía de Jesús y está emparentado con David y con Abraham. Si tú lees con cuidado esa genealogía, vas a descubrir que Mateo enfoca a Jesús como un hombre y lo conecta con Abraham, el padre de la fe, y con David, el gran rey, a quien se le prometió que su reino sería eterno. Cuando tú vas a Mateo al capítulo 16, versículo 16, y voy a pedirte que abras la Biblia conmigo en el capítulo 16, versículo número 16, vas a descubrir otra referencia de Mateo en cuanto a Jesús. Dice la Biblia en el capítulo 16, verso 16, y respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y hago una pausa para hacer énfasis. Evangelio es descubrir a Jesús como hombre y descubrirlo como el Hijo de Dios. No olvides eso en tu mente. Porque si tú no captas eso, antes de entrar a escudriñar el libro de Hebreos, tú te vas a perder con el mensaje de Hebreos, porque el autor está empapado de esto. El autor sin duda conoce los 4 evangelios y aún más allá.
Era un hombre letrado en la palabra de Dios, el que nos escribe el libro de Hebreos y nos exige escudriñar las Escrituras. Déjame llevarte a otro texto más. Vamos a ir a San Marcos. Marcos tiene el lustre, tiene el brillo de ser el evangelio que se escribió como el primero. Se cree que Pedro se lo narró a Marcos y Pedro estaba cerquitita a Jesús. Así que la narrativa de San Marcos es muy importante. Y cuando tú lees el capítulo 1, verso 1, no voy a meterme más adentro porque Marcos hay mucha carne que comer en esta mañana, en el Evangelio de Marcos. Capítulo 1, verso 1 dice: el principio del Evangelio de Jesucristo. Y enfoca: el Hijo de Dios. Nota que esta idea de visualizar a Jesucristo el Evangelio como el Hijo de Dios no es mía. No te estoy inventando el Evangelio. Te estoy proclamando el Evangelio. Y el Evangelio consiste en descubrir a Cristo como el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Cuando tú vas a Lucas 3:38, aquí vamos a descubrir más papa caliente. Vamos a ir desarrollando el Evangelio y nota, estoy tomando un poquito de cada Evangelio para que tú veas el énfasis. En el capítulo 3, en el libro de Lucas, dice la palabra del Señor. Si tú miras el contexto del 23 en adelante, otra vez está narrada la genealogía de Jesús, pero en forma inversa. Comienza desde José, cruza por David, desciende hasta Abraham, pero ahora nota lo siguiente: Jesús, el Hijo de Dios, está conectado con otro Hijo de Dios, el Padre de toda la humanidad. Verso 38 del capítulo 3, el Hijo de Nos, hijo de Set, ¿hijo de quién? De Adán. Y Adán es el Hijo de Dios. Génesis capítulo número 1, versículo número 26 y 27 nos dice que Adán y Eva fueron creados directamente de parte de Dios. Son hijos naturales. No descienden de hombre. Son creación directa de Dios. Pero ahora Lucas nos suena la campana y nos dice Lucas: miren, Adán era hijo de Dios, pero este del cual yo estoy ahorita proclamando la genealogía también era hijo de Dios. Y comienza a narrar la gran lucha de una de las doctrinas más importantes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Una doctrina que no se está proclamando desde ningún otro púlpito y público. Se trata de la doctrina entre la lucha entre el bien y el mal. Por eso es interesantísimo. En el capítulo 4, ahí mismo en Lucas, en el verso 3, descubrimos al Cristo que está siendo tentado por Satanás. En el Evangelio surge el enemigo de Jesús, que es tu enemigo y es mi enemigo, y es enemigo del mundo, y es enemigo del universo de Dios, el diablo. Y cuando el diablo enfoca a Jesús, el diablo hace una tremenda revelación que Lucas captura y la plasma. Dice el capítulo 4, verso 3, y entonces el diablo le dice: si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El Hijo de Dios. Hasta el diablo mismo lo proclama en el Evangelio de Cristo. Cuando tú vas a San Juan, ven conmigo, vamos al libro de San Juan, capítulo 1, muy importante. El capítulo 1 es uno de mis favoritos capítulos en la Biblia para predicar el Evangelio. En el capítulo número 1, verso 18,
páginas 827 para los que me están siguiendo en internet. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que es Dios lo ha dado a conocer. ¿Qué es evangelio, familia? Esta tarde vamos a continuar mirando la majestuosidad del evangelio. Pero hoy abro la puerta para que tú y yo descubramos qué es el evangelio. Y el evangelio es conocer a Dios a través de Jesús. Así que el libro de Hebreos entra en ese énfasis. El libro de Hebreos está escrito para el que entiende el evangelio a través de la revelación previa. Hebreos es el quinto evangelio porque contiene toda la descripción más importante que hay en la mente de este autor que es hebreo, conociendo su doctrina, conociendo la profecía. Nota que la Biblia en ese entonces no estaba terminada, no estaba completa, tenían solamente el Antiguo Testamento. Así que la base del libro de Hebreos va a ser en base al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que dice el libro de Hebreos? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas. El evangelio surge en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. El libro de Efesios, ven conmigo rápidamente, abramos palabra de Jehová. Gálatas, Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante, dice la Biblia: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Porque Dios nos eligió en Él desde antes de la creación del mundo. El evangelio no surge por la emergencia de que el hombre pecó. El evangelio ha estado en el corazón de Dios a favor de la humanidad desde antes de la creación del mundo. Y esto es solemne, familia, porque nuestro Dios es omnisapiente, misericordioso y piadoso, grande en bondad. No hay nadie que nos ame más, familia humana. Cualquier ser humano que me escuche en esta mañana, levanto mi voz y digo: no hay nadie que te ame más que el Padre de Jesucristo. Por eso cuando Cristo surge en San Juan dice: el Padre mismo os ama. Y quédate con esto hoy. ¿Estás sufriendo en tu vida? No me digas que no, porque todos los seres humanos sufrimos. Has derramado lágrimas por un ser querido que se nos fue en esta pandemia. Cristo y el Padre lloraron contigo la pérdida de su creación. Así que cuando nosotros nos acercamos y nos asomamos a la escatología que es en Cristo, toda profecía está sellada en Jesús, según el libro de Daniel capítulo 9, verso 24 al 27, donde está la profecía de las 70 semanas. Es en la profecía mesiánica del Cristo que toda profecía en el Antiguo Testamento está sellada. Inclusive la escatología en cuanto a las profecías del tiempo. Es muy interesante estudiar las profecías de Daniel en base al libro de Hebreos, porque las profecías de Daniel no debieran de estudiarse fuera del contexto de Jesucristo. Es el autor de Hebreos que nos dice: pero en estos últimos días nos habló por su Hijo. Y para que entiendas el pensamiento del autor de Hebreos, tienes que pensar en lo que está escribiendo. Y él está diciendo: mira, Dios nos ha hablado de muchas formas. A raíz del pecado, el hombre tuvo temor de acercarse a Dios. Mira a Adán y a Eva escondidos.
vestido de hojas de higuera. Adán estaba detrás de los arbustos cuando Dios comenzó a llamarlo por nombre. Y se escondió de Dios. Pero Dios amaba a su hijo. Y Dios acercó al hijo amado, Adán. Y esa iniciativa Dios no la ha perdido. Un día me encontró a mí cuando yo estaba perdido. Y si tú estás sentado hoy en esta mañana es porque el Señor tuvo la iniciativa de buscarte. Porque eso es evangelio. Evangelio, querido, es la búsqueda de Dios especialmente para ti. Tú vales mucho en la mente de Dios. Y tú que me estás mirando en televisión, el Señor te está buscando. Cada día en el seminario de Hebreos el Señor nos va a volver a llamar. Van a surgir textos fantásticos, como por ejemplo Hebreos 3:7. Si oyes hoy su voz, no endurezcas el corazón. No lo endurezcas, porque el Señor quiere salvarte. Nadie te ama más que Dios. El Señor tiene un plan especial para ti. Así que en el libro de Hebreos, el autor dice, miren, Dios utilizó hombres, profetas elegidos, porque el hombre tenía temor de comunicarse con Dios. Pero los profetas, por mejor que escribieron acerca de Dios, no fue suficiente. Dios utilizó a los ángeles, pero por mejor que hicieron los ángeles, nunca pudieron describir perfectamente quién era Dios. Y en estos últimos días, eschatos es el término en griego. En el fin de los tiempos, el Señor nos ha hablado por su Hijo. Lo más valioso que tiene Dios es el Hijo. Y el autor de Hebreos en el verso 3 nos da la descripción más hermosa de lo que es Jesús. Él es el quién de Dios. ¿Quieres tú saber quién es Dios? Es importante saber quién es Dios. Los evangelios te van a decir sí. Porque si tú quieres ser salvo, tú debes conocer a Dios. ¿No dice eso Juan capítulo 17, verso 3? A ver, iglesia, vamos a abrir la Biblia. Ese que me está escuchando en internet, no lo estoy mirando yo, pero usted me está mirando a mí. Y yo le animo a que usted abra su Biblia en Juan 17, 3. ¿Qué dice el Evangelio en Juan 17, 3? Página 846. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es salvación, familia. Conocer a Dios. Pero ya Juan nos dijo, nadie ha visto a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, dice Juan, el unigénito Hijo es quien revela al Padre. Por eso merece honra y gloria. Mira el lenguaje que elige el autor de Hebreos acerca del autor de nuestra salvación. Número 1, Él es el heredero de todo. Él es el prototokos, es el término en griego, prototokos, quien recibe la herencia de Dios, el Padre. Pero también Él es el creador de todo, el hacedor de todas las cosas. Y ponle atención a esto, porque este hacedor va a afectar tu vida siempre para bien. ¿Sabes que Cristo nunca te afecta para mal?
Él no vino para condenar al mundo, Él vino para que el mundo sea salvo por Él. La mayor necesidad de todo ser humano es descubrir a Jesús. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Quieres ver el brillo de la gloria de Dios? Moisés fue atrevido. Allá en Éxodo 33 le dijo al Señor Jehová: Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo: mira, no hay hombre que pueda verme y vivir. Y lo colocó en la hendidura de la roca, y con su mano, cuando Dios cruzó, lo único que pudo ver Moisés de Dios fue la espalda de Dios. Pero lo que Moisés sí aprendió, cuando el Señor pasó, escuchó la voz melodiosa de Dios diciendo: Jehová, Jehová, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en bondad y misericordia. Yo quiero un Dios así. Señor, quédate conmigo. Señor, yo también quiero contemplar tu gloria. Señor, sálvame. Porque no puedo estar en tu presencia a menos que venga a Cristo Jesús, que es el único que te puede capacitar. Él es también la imagen misma de su sustancia. El término en griego es imagen, es lo que es exacto de una cosa, lo que es exacto de una persona. Tú quieres ver con exactitud al Padre, observa a Jesús. Por eso allá en San Juan, Cristo le dijo a Felipe en el capítulo 14 de San Juan, cuando Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo le dijo: tanto tiempo he estado con ustedes y no me habéis visto, Felipe. El que me ha visto a mí, dijo el Señor Jesús, ha visto al Padre. Así que, querido, Cristo no solamente es la exactitud del Padre, es el sustentador de todas las cosas. Si tu corazón late, si tú no has caído todavía en la pandemia, es porque el Señor Jesús te ha sustentado hasta el día de hoy. Él es el sustentador de todo. Él es el que purifica el universo. Cada vez que yo salgo en esta pandemia, yo vuelvo. Ayer estuve en el panteón llorando con una familia linda, perdió su hijo. Y yo entro a casa y me tengo que purificar. Y yo digo: Señor Jesús, yo ya hice lo mío. Hice lo poco que tú me has enseñado en medio de esta pandemia. Me he bañado, he respirado. Mi esposa hace una olla donde hay canela y hay hierbas como el eucalipto, y las respiramos al salir y al entrar a casa para que los pulmones se mantengan calientitos, porque resulta que la cepa de este virus es de grasa y no resiste el calor. Y cuando la cepa se destruye, no se puede multiplicar para dañarte. ¿Dónde lo aprendimos? De una viejita que se llama Ellen G. White. Algunos la desprecian, yo la requete amo. Esa viejita tiene una cita preciosa que, hablando del mensaje de hoy en el libro de Hebreos, ella dice: nada es aparentemente más impotente y sin embargo más realmente invencible que el alma que siente que no es nada, pero confía totalmente en los méritos de Jesús. Y de eso somos tú y yo, de los que confiamos en los méritos del Salvador. El libro de Hebreos existe para que desarrolles confianza y fe en Jesús, porque el Señor quiere salvarte. Ese Señor no solamente es creador, no solamente es sustentador, no solamente es tu redentor, porque la Biblia dice que purifica tu vida de pecado.
Y para que haya purificación tiene que haber redención y expiación. Donde está la expiación está la redención. Y para que haya redención tiene que haber expiación. Y ese que es creador, sustentador y redentor está hoy a la diestra de Dios Padre y reina por la honra y gloria de nuestro Dios. Así que de este Cristo nos habla el autor de Hebreos. Este Cristo es hecho tanto superior a los ángeles, superior a los profetas, superior a los ángeles, porque tiene un nombre excelso. De este Cristo también se dice: tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos. Todo esto es obra de tus manos. Este es nuestro Salvador. Así que la exposición del Evangelio se inicia en el pensamiento de Dios. Y el inicio del pensamiento de Dios en el Antiguo Testamento es la profecía de Dios. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Dice el autor, utilizando una cita. Voy a pedir que abras tú la palabra de Dios conmigo y vamos a hacer ahora un trabajo especial. Cuando el Señor nos dice en el verso 5, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Tú necesitas ir a Salmos 2:7. Ahí en Salmos 2:7 el salmista está diciendo las mismas palabras. El salmista está mirando por el Espíritu Santo lo que está a punto de ocurrir. El salmista da testimonio de quién es Jesús. Tú eres mi hijo, yo te engendré, hijo natural mío. Cuando tú vas a la expresión de ahí del verso 5 al final del texto, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Sabes tú que esas palabras Dios se las dijo a David? Y dice la palabra de Dios en Primera de Crónicas, en el capítulo 22, verso 8 al verso 10, exactamente lo mismo. El trono de David va a permanecer para siempre y Cristo procede del trono de David. Por eso el autor de Hebreos, que conoce la genealogía de Jesús, viene y lo plasma, lo enclava y te dice: la mejor revelación de Dios es la revelación del Hijo. Si tú sigues analizando el elemento del mensaje, dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenlo. ¿Quiénes van a adorar? Los ángeles. ¿Sabes tú por qué ese énfasis en los ángeles? Porque en la teología hebrea, la revelación más importante en sus escritos procedían de ángeles. Y ahora el autor dice: hey, un momentito, los ángeles no tienen la supremacía. La supremacía la tiene el Hijo. Y entonces comienza a trabajar. Fue Dios el que introdujo al Hijo. Él fue el primogénito de toda la creación en el mundo. Así que adórenlo ustedes, los ángeles. Adórenlo. Porque en esa adoración tú vas a encontrar profecía. Tú vas a Salmo 148, verso 2 y vas a descubrir lo mismo. Que lo alaben todos sus ángeles. Porque el salmista miró a Jesús. Y el autor de Hebreos, por Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios le dijo: escribe. Ellos deben saber que toda la profecía existe para descubrir a Jesús. De los ángeles también dice, y ciertamente hablando de los ángeles, dice: el que hace a sus ángeles espíritus
y a sus ministros llamas de fuego. Analiza con cuidado el Salmo 103 y el Salmo 104. Vas a descubrir que los ángeles son inestables. Los ángeles son como llama que se mueven de un lugar a otro y se comparan con el viento. Y el viento es inestable, pero ¿sabes tú cómo es el Hijo? Mira lo que dice el autor de Hebreos tomando las palabras del salmista. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Pero del Hijo dice tu trono, Dios. Por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, porque el cetro de Jesús durará por la eternidad. Tú eres el que ha amado la justicia y ha odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a todos tus compañeros. ¿Da testimonio la Biblia de que Jesús fue ungido? Sí. ¿En dónde está el testimonio? En el libro de los Hechos. Ven conmigo, vamos a abrir palabra de Dios. Vamos a dar testimonio del Evangelio. ¿Qué enseña la Biblia en el capítulo número 10? Si tienes tu palabra santa cerca a ti, por favor, ábrela conmigo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 10, verso 38. Acerca de Jesús de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, y que pasó haciendo el bien y sanando a los oprimidos por el diablo. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, pero mi Señor es eterno. Ellos van a envejecer como el vestido con que se envuelven. Ellos serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. En el capítulo 13 de Hebreos, otra vez el autor de Hebreos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo sí quiero un Salvador así. Un Salvador que me ame. Un Salvador que me libre del enemigo. Un Salvador que tenga garantías. Ese es el Salvador que te está visitando en esta mañana a tu vida. El libro de Hebreos capítulo 1 verso 13 dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrago de tus pies? ¿Cuáles son los enemigos del Mesías? El diablo. ¿Quién más? Los ángeles que arrastró el diablo. ¿Quién más? La humanidad que no tiene a Cristo. Sí hay anticristo en el tiempo del fin. Y la Biblia te narra la historia. El ser más maravilloso, el ángel más precioso que jamás haya existido, se rebeló contra el Dios del universo. Tú, el que sella el modelo lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era hermoso este ser. Toda preciosa piedra fue creada para que fuese su ornamento. Era un querubín ungido, un querubín protector. Dios lo puso en el santo monte de Dios. Y el capítulo 12 del libro de Apocalipsis me dice que hubo una gran batalla en el cielo, donde Cristo y Miguel. Y tú me dirás un momentito, ¿por qué Cristo y Miguel? Porque Cristo y Miguel es el mismo. Miguel, que significa en hebreo, ¿quién es como Dios? El gran quién es Jesús. Y este ser maravilloso, que es Cristo, peleó contra el diablo y sus ángeles. Mira cómo lo narra el autor de Apocalipsis. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y lucharon el dragón y sus ángeles. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Fue arrojado a la tierra él y sus ángeles. Por lo cual alégrense los cielos y los que moran en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido contra ustedes sabiendo que le queda poco tiempo con grande ira. Así que todo se inició en el cielo, en la presencia de Dios.
Y esa batalla vino hacia Adán y Eva. Y el diablo supo disfrazarse, llegó a ser una serpiente. El ser más bello del Edén era una serpiente. Y esa serpiente engañó, familia. Enseñó que la desobediencia producía vida y que nos hacía igual que a Dios. Pero Dios decía la verdad. El hombre desobedeció a Dios y el hombre conoció la muerte y el dolor. Y no es agradable estar en la muerte y el dolor. Hoy tú y yo sabemos por la palabra de Dios y el Evangelio que el diablo, dijo Jesús, es mentiroso y padre de mentira. Él es el que hace temblar la tierra, trastorna los reinos, va a hacer de este mundo un desierto, según Isaías capítulo 14. Va a asolar nuestras ciudades. Él es el que nunca va a liberar a nuestros presos. Este ser nunca sabe abrir la cárcel. Gloria a Dios por Jesucristo. Porque si tú no has entendido quién creó el COVID-19, el otro día alguien dijo, es una conspiración. Yo dije, aleluya. Y alguien me dijo, ¿usted sabe la historia? Le dije, claro. ¿Quién hizo la conspiración? Me dice, los chinos. No, le dije, el diablo, desde antes de la creación del mundo. Y mi Biblia lo informa. Y la Biblia no miente, familia. Por eso Cristo sanaba, aún en sábado. Y él dijo a esta hija de Abraham, que por 18 años el diablo la había tenido prisionera, no la habría de liberar en sábado, que es día de reposo para todo hijo o hija de Dios. Bendito el ministerio del Cristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes qué es lo que es más hermoso en este evangelio? Que te presenta un Cristo regio, al lado de un Padre que es regio. Déjame concluir con una historia que la escuché del viejo predicador Campbell. En uno de sus sermones él narra de un abuelo rey. Era un rey que tenía un nieto y un día vino a la casa y le dijo, ¿sabes, abuelito? Ya descubrí que tú eres animal. Yo soy animal. El abuelo se sintió preocupado. ¿Tú por qué me llamas animal a mí? Mi mamá es un animal también. ¿Y dónde aprendiste eso? En la escuela lo están enseñando. El ser humano es del reino animal, así que somos animales. El rey no le gustó lo que oyó. ¿Y sabes por qué? Porque el rey conocía la historia de Hebreos y sabía que él era un hijo de Dios. En el pensamiento del Hijo de Dios, Él quiere que tú y yo seamos hijos e hijas adoptivos de Dios. Así que al día siguiente le dijo al nieto, te voy a acompañar a la clase el día de hoy, querido. Y llegaron a la clase y el rey, muy polite, le dijo a la maestra, ¿me podrías permitir hacer unas preguntas a los niños y el que responda mejor yo lo voy a premiar? Y la maestra dijo, niños, su majestad el rey nos ha hecho el honor de venir hoy a clase. Así que el rey vino y trajo una piedra, la puso en el pupitre y dijo, díganme, niños, ¿a qué reino pertenece la piedra? Una niña alza la mano y dice, al reino mineral, su majestad. El rey dijo, fantástico, eso es correcto. Trajo una bella rosa, la colocó allí en el pupitre y dijo, muy bien, díganme, ¿a qué reino pertenece esa planta? Otra mano se alzó y ahora un niño dice, su majestad, se trata del reino vegetal. Oh, dijo su majestad, qué buenos estudiantes tiene, le felicito, maestra. Y trajo un perro, lo colocó encima y dijo, bien, díganme, ¿y este perro de qué reino es? Y un niño atrás dijo, su majestad, eso es bien fácil, es del reino animal. Oh, dijo él, ya lo entendimos. Y ahora ocurrió algo inesperado. El rey, cuán largo era, se subió encima del pupitre y los niños todos asustados mirando al rey.
Niños, la última pregunta. Es el premio mayor. Díganme ustedes, ¿a qué reino pertenezco yo? Y hubo un silencio sepulcral. Pero había un niño judío. El nietecito del rey no se atrevió a decirle animal en frente de los compañeros. Pero el niño judío conocía la historia. Y alzando la mano, dijo: Su Majestad, esa pregunta es bien sencilla. Usted pertenece al reino de Dios porque usted es un hijo de Dios. El Evangelio es eso, familia. El Evangelio te hace hijo del Dios Altísimo. No estás solo. Te espero esta tarde a las 6. Trae tu Biblia. No te pierdas cada noche este ministerio. Evangelio para hoy. El centro del Evangelio es Jesús. Padre, vamos a ir a casa. Pero no somos los mismos, Señor. Al entrar al libro de Hebreos descubrimos cuánto tú nos amas. Tú nos estás invitando en esta mañana a quedarnos con Jesús. El libro de Hebreos en el capítulo 12, verso 1 nos dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Queremos esa fe, Señor. Queremos abrazarte. Queremos aceptar tu propuesta de que lleguemos a ser hijos e hijas de Dios. Porque todo esto lo pido en Jesús. Amén. Preciosos, vamos a salir por los lados laterales. Por favor, no utilicen la parte central. Que el Señor me los bendiga y me los guarde.